Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Enero 12. Aceptemos nuestras limitaciones. Dirigido por el hermano Darling Rodríguez. Cuando apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y vi toda la obra de Dios, decidí que el hombre no puede descubrir la obra que se ha hecho bajo el sol. Eclesiastés 8, 16 al 17. Gracias a Dios por la oportunidad que nos permite a cada uno de nosotros estar reunido esta mañana, hoy 12 de enero, para estudiar ese tema tan sencillo que para unos puede ser sencillo como para otros puede ser un poco difícil de acertar. Y a la vez agradecido por la familia Corendón por darme la oportunidad y primeramente a Dios de esta mañana poder compartir este devocional. Antes que todo me gustaría presentar ese tiempo delante del Señor para que sea Él dirigiendo nuestros pasos esta mañana y durante todo ese día. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, venimos delante de tu presencia agradecido nuevamente por un día más de vida que nos has permitido vivir. Gracias por tu amor, tu misericordia, tus bondades, porque cada día más son infinitas y son inmerecidas de parte de cada uno de nosotros, que tú has de ofrecernos a nosotros cada día más, Padre Celestial. En tu infinita misericordia venimos delante de tu presencia agradecido por este momento que nos has permitido reunirnos como familia, en la fe, como hermanos, a pesar de que algunos estamos alejados en el exterior, Padre Celestial. Aún tú utilizas los medios electrónicos para que podamos reunirnos y compartir tu palabra y poder edificarnos cada día más. Que seas tú utilizando tu siervo, Padre Celestial, para tu gloria y tu honra, para que de esta manera podamos aprender más de ti, aplicar a nuestra vida y no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra cada día más. Con sabiduría en tu siervo, Padre Celestial, y que seas tú hablando a través de tu siervo, para que podamos aprender cada día más de ti. Entonces te lo dicho en nombre sagrado, tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Me gustaría que alguien pudiera leer nuestro devocional del día de hoy. Aceptemos nuestras limitaciones, 12 de enero. ¿Usted quiere decir? ¿No te escuché, Andrea? ¿Me escuchas ahí? Que si quieres yo lo leo. Vale, léelo por favor. Ok. Enero 12. Aceptemos nuestras limitaciones. Cuando apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y vi toda la obra de Dios, decidí que el hombre no puede descubrir la obra que se ha hecho bajo el sol. Eclesiastés 8, 16 al 17. Nos gusta tener todas las respuestas en la incertidumbre interminable de la vida y en especial cuando nuestras circunstancias personales nos parecen caóticas. Anhelamos algo de seguridad. Tan solo considera a todos los expertos a quienes volteamos en busca de consejo, expertos médicos, sociales, políticos, etcétera. Pero aunque la abundancia de expertos sea un fenómeno nuevo, la búsqueda de respuestas seguras no lo es. En todas las épocas, el ser humano ha buscado una buena razón que explique los grandes eventos de la historia y las experiencias de la vida. En el libro de Eclesiastés, en el Antiguo Testamento, encontramos un ejemplo antiguo de esta búsqueda. Su escritor nos comparte sus intentos por entender todo lo que se ha hecho bajo el cielo y por aplicar su corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la insensatez. Eclesiastés 1, 13 y 17. Sin embargo, al final concluye que el hombre no puede descubrir la obra que se ha hecho bajo el sol. Eclesiastés 8:17. La mayoría de personas llegan a la misma conclusión sin tantos esfuerzos. Solo tenemos que vivir lo suficiente y observar el mundo a nuestro alrededor.
La respuesta sabia a esa verdad es humillarnos a vivir a la luz de la palabra de Dios. En otras palabras, aunque Dios no nos permite saber todo lo que podríamos saber, reconocemos que sí nos ha dado todo lo que necesitamos saber. La verdadera humildad acepta esta limitación, incluso de buena gana. Si quisiéramos contemplar la plenitud de todas las actividades y propósitos de Dios, sería como mirar directamente al sol en todo su esplendor. La luz que Dios planeó para nuestra vida se revela en la Escritura. La palabra de Dios ilumina nuestro camino. La exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Salmos 119 y 130. Quizá no ilumine todas las cosas a nuestro alrededor, pero sí ilumina el camino por el que hemos de andar, si andamos en fe y en obediencia. En lugar de preocuparnos con lo que no podemos saber, necesitamos acercarnos a las escrituras con humildad, expectativa y consistencia para poder descubrir la luz que aquellas nos ofrecen. No podemos entender la vida por completo, pero sí lo suficiente, de manera que podemos entonar junto con William Cooper en abismos insondables, con destreza y gran saber, atesora sus designios e efectúa su querer. Esta perspectiva de la vida bajo el sol es lo que nos permite confiar cada vez más que Dios producirá en sus tiempos y a su manera un orden perfecto de esta aparente confusión. Él usará todas nuestras circunstancias para cumplir todos sus propósitos toda la eternidad. Para meditar Eclesiastés 8. De esta manera, damos inicio a nuestro devocional el día de hoy. Nuestro tema, como el devocional, como el autor lo establece, es aceptemos nuestras limitaciones. Aunque me gustaría agregar como un subtema a ese devocional, vive el momento y acepta que hay más de lo que puedes ver. Mayormente, cuando nosotros vemos el libro de Eclesiastés, el libro Eclesiastés produce la palabra eclesia, que en el Nuevo Testamento se traduce iglesia o asamblea. Él lleva la idea de un predicador o de alguien que debate de una manera que la asamblea o la persona puede entender lo que la persona está hablando. El predicador en este libro mayormente está presentando problemas prácticos y lo analiza procurando llegar a una conclusión. Por eso vemos que de diferentes maneras Salomón en este libro he buscado de esta manera o de otra manera entender o hacer, pero me he dado cuenta que eso es vanidad. Salomón, se, Salomón se menciona como un autor, se menciona como el autor. Eso se puede ver en el capítulo 1, versículo 1 y 2 y versículo 12. Sin duda se le conoció a él tanto por su sabiduría como por su riqueza y los disfrutes de placeres. Para nosotros entender un poco más de lo que se trata, que aceptemos nuestras limitaciones, debemos entender por qué Salomón está expresando eso en Eclesiastés 8, versículo 16 al 17. Ninguno otro rey en el Antiguo Testamento encaja mejor en la situación descrita en este libro como Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón de una u otra manera aceptó sus limitaciones, aceptó que vivió de una manera que no estaba agradando a Dios y al ver que sus limitaciones no lo llevaban a un lugar específicamente, decidió ser práctico y aceptar su conclusión. Si nosotros vemos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, vemos que el capítulo 1 y el capítulo 2 de Eclesiastes declaran el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué está sucediendo? ¿Qué es lo que Salomón está buscando? Y en el capítulo 3 hasta el capítulo 10 vemos que se discute el problema de eso. Por eso mayormente nos el, el capítulo 8 versículo 16 y 17 nos habla de vivir el momento y aceptar más allá de lo que nosotros no vemos.
Es aquí donde el enfoque bajo la aceptación de nuestras limitaciones, es donde debemos reconocer que la sabiduría de Dios puede guiarnos por la vida. Capítulo 7 al capítulo 10. Mas no es algo que nosotros aceptamos y procuramos buscar, porque nuestras limitaciones nos lleva a no aceptar aquellas cosas que verdaderamente están erradas o que no podemos lograr en nuestras vidas. Procuremos entender un poco más de lo que se trata la sabiduría, porque conocemos a Salomón como la persona más sabia del mundo después de Dios. La palabra sabiduría o sabio se usa más de 30 veces desde el capítulo 7 hasta el capítulo 12. Es cierto que la sabiduría del hombre no puede sondear el plan de Dios, porque Dios es el que puede darnos la sabiduría para reconocer y hacer su voluntad. Simplemente porque no logramos completar algo en nuestras vidas, no significa que no tenga un significado de parte de Dios en nuestras vidas. Y debemos aceptar nuestras limitaciones al no tener la sabiduría suficiente y confiar en Dios y de que Él lo haga lo que Él dice que se haga. ¿Por qué? Si nosotros notamos que en cada una de esas dos secciones, Salomón enfatiza el disfrute de la bendición de Dios, la realidad de la muerte y la aceptación de nuestras limitaciones. Ahora, nuestras vidas en la mayoría de las ocasiones no avanzan, no tienen un plan de vida bajo la guía celestial, no tienen un disfrute de la bendición de Dios, ya que está bajo la desesperación. Por ejemplo, mayormente una dama no acepta una, una limitación en su vida porque muchas damas no están conscientes de la belleza natural que Dios le ha dado. Porque muchas piensan que no son bellas, otras piensan que no tienen una piel delicada, la que la lleva a diferentes secciones o buscar diferentes maneras de poder alcanzar esa belleza. Si Dios de alguna manera te limitó en alguna área, en belleza, en el hablar o en físico, no significa que tú debes buscar algo exterior fuera de Dios para que te pueda ver mejor. Pero Dios también nos manda a cuidar el templo de Dios. En cuanto a los caballeros, es algo mayormente similar porque nuestras limitaciones van más en tendencia en que una dama se fije en nosotros, cómo me veo, soy experto, tengo buen físico, tengo un buen hablar, tengo una buena provisión económica, puedo ser un hombre que resuelve. Son cosas que mayormente el hombre se pregunta en sus limitaciones como hombre y no acepta de una u otra manera que es Dios el propiciador de todo para que sus limitaciones puedan acabar. Este precedente ocasionalmente, que tanto en el hombre como en el dama, no produce o no lo lleva a seguir adelante. Por eso es que en ocasiones nosotros no aceptamos nuestras limitaciones. Y es aquí que el día de hoy podemos ver cómo Dios a través de Salomón nos enseña que sí debemos aceptar nuestras limitaciones. Ahora, veamos lo que dice el texto sobre aceptar nuestras limitaciones el día de hoy. El texto expresa, me gustaría enfocarme a partir del versículo 15, porque el versículo 15 da un motivo por el cual nosotros debemos aceptar nuestras limitaciones. El versículo dice, por tanto, alabé yo la alegría. Esta palabra tiene con el sentido de la vida tan claro para el predicador todo lo que podía aconsejar y era sacar lo mejor de una situación y disfrutar de la vida de una manera posible. Por eso es que nuestras limitaciones, por eso es que nuestras limitaciones es algo que no debe, que no nos debe llevar vivir en amargura.
es algo que no nos debe llevar vivir en soledad. Es algo que no nos debe llevar a vivir sin felicidad. En el rechazo de cada día, al ver que una persona me ve a mí con amargura cargado, mayormente el mundo dice, no, yo no me voy a acercar a esa persona porque su mala vibra me va a afectar a mí. Mas nosotros como creyentes nos acercamos a esa persona para guiarlo en los pasos de Dios y que su corazón esté lleno de alegría. Por eso debemos aprovechar de la mejor manera cualquier circunstancia o limitaciones, ocasiones, desalientos en nuestra vida. Por eso Salomón dice, por tanto, alabé yo la alegría. ¿En quién? En Dios, a pesar de las limitaciones. Por eso es que más anteriormente Salomón dice, yo procuré entender la locura y no sucedió. Él vio que él estaba limitado como hombre a poder entender eso. Y más adelante, en el comienzo en Deuteronomio, Dios expresa a través del profeta que aquellas cosas que son reveladas para el hombre son del hombre y los secretos se quedan para Dios. Seguimos viendo el versículo. El versículo dice, he visto todas las obras de Dios que el hombre no puede alcanzar. La obra debajo del sol se hace. Aquí vemos que Salomón comienza a socavar su primicia, de de la que alguna vez tuvo certeza, de una vida vivida sin una perspectiva eterna. Reconoce que el hombre no puede alcanzar la obra de Dios en plenitud. Entonces lo vemos que no define lo que realmente hay. Muchas veces nuestras limitaciones nos impiden ver las cosas de otra perspectiva. ¿Cuál es, cuál es esa cuya perspectiva? La de Dios. Que Dios quiere, que Dios desea para mi vida, que Dios desea lograr a través de mi limitación. Algo que podemos ver como ejemplo es la vida de Moisés. Moisés fue llamado para liberar al pueblo de Dios después que él huyó de Egipto. Pero, ¿qué dice Moisés en Éxodo 4:10? Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en hablar y torpe de lengua. La limitación en ese momento que Moisés se creó era que no podía comunicarse bien para presentar el caso delante de Dios en Egipto, delante del faraón, para poder liberar al pueblo de Dios. Pero si Dios te llamó y Dios te está dando la sabiduría para poder expresarte de tal manera, ¿por qué mi limitación debe impedir que yo sirva a Dios de tal manera? El texto sigue diciendo, la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Esta, lo que Salomón trata de decir es que el mismo ajetreo de vida nos preocupa hasta que nos preguntamos a dónde nos lleva, a dónde nos vamos. Esta limitación no me ayuda a yo poder seguir adelante. Esta limitación no me ayuda a poder tener un significado de vida. Si eso significa algo en mi vida. Porque apenas nosotros necesitamos una señal que nos pregunte, ¿estás en derrota? ¿O vives, sufres, lloras, te lamentas, pagas con otro el ser carente tú de algo? Moisés era carente de algo, pero aún así Dios estaba con él y él pudo, perdón, ser utilizado para la gloria de Dios. Ahora, un ejemplo particularmente hablando de mi vida. Para mí, para mí es algo inconsistente, es algo inconcebible ver que alguien se exponga a la palabra de Dios. Y que, por ejemplo, Dios diga, el día tú debes expresarte con amor, tanto para como los creyentes, tanto como para los inconversos.
y no pasan ni 5 minutos y tú comienzas a expresarte mal. Para mí es algo inconcebible que la persona no aplique eso. Pero hay algo en mi vida que yo tampoco soy así. Yo acepté mi limitación de que yo tampoco procuro 100% aplicar la palabra de Dios, porque soy pecador y cometo errores. Entonces, esa es mi limitación. Entonces, ¿qué yo aprendí? Que a los demás cometer ese error y yo también, yo no puedo juzgarlo de tal manera, de tal manera, sin yo poder superar mi limitación y vivir para Cristo. Seguimos viendo lo que dice el texto. No por eso podrá alcanzar. En conclusión, lo que Salomón quiere decirnos es que debemos contentarnos con no saberlo todo, con no ser capaz de hacerlo todo. Que mi limitaciones es por algo particular que Dios lo permitió para que mi vida sea utilizada por medio de Dios y no yo fuera de Dios. Ni el arduo trabajo, ni el trabajo duro que viene siendo el esfuerzo, ni el esfuerzo persistente que viene siendo la búsqueda, ni la habilidad o la experiencia que viene siendo la sabiduría, desentrañan el misterio de Dios. Los hombres sabios pueden hacer afirmaciones como nuestro devocional lo dice excesivamente, pero ellos también quedarán desconcertados. Ahora, preguntémonos tres preguntas que normalmente nos hacemos durante nuestro devocional. ¿Cómo me está llamando Dios a pensar diferente en aceptar mis limitaciones? En primer lugar, en amarme. ¿Por qué amarme? Por ejemplo, yo comparto con varios jóvenes, que es mi círculo más cercano, y ellos me dicen, Darling, tú sí eres feo. Y yo, gracias. Gloria a Dios, porque tengo que ser carente de algo porque no soy perfecto. Si fuera perfecto como Jesús o fuera perfecto como no, no estuviera aquí en la tierra, estuviera con Dios. Más, yo siempre le digo, gracias a Dios que con su gracia me cubrió y aplico Proverbio 15:13. El corazón alegre hermosea el rostro, más por el dolor del corazón el espíritu se abate. Ahora, querido hermano, usted de alguna manera y yo de alguna manera no hemos abatido por nuestras limitaciones, porque ¿por qué me voy a quedar en mis limitaciones de atracción facial si la palabra de Dios es mostrar mi rostro? ¿Por qué me voy a quedar en mi limitación en un trabajo, en la escuela o en algo si Dios me da la capacidad y instruye a otro para yo poder alcanzar y superar esa limitación? Algo que ayer particularmente me sucedió es que la persona es un poco carente en números, no sabe sumar rápido. Entonces, estábamos conversando y de repente me pregunta, no son tantos, esta es la suma. O Darling, tú eres bueno, estudiaste matemática o eso. No, sino que Dios me dio la capacidad de poder sumar rápido, pero esa persona no. No, Darling, me enseñas a poder hacer eso. Dios utiliza a otros siervos para que nuestras limitaciones nosotros podamos alcanzar algo en nuestra vida y poder aceptar nuestras limitaciones, de tal manera que yo debo amarme tal como soy, porque Dios me ama tal como soy. Muchas veces nosotros tenemos conflicto con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestras parejas, porque esa persona es difícil de amar. Pero como yo digo que es difícil de amar y a la vez expreso que amo a Dios, a quien yo no he visto. La palabra lo dice muy claro. Si tú no amas a tu hermano, a quien sí tuve, ¿cómo me amas a mí, a quien no me has visto? En segundo lugar, ¿cómo me está llamando Dios a pensar diferente? A reconocer quién yo soy tal cual en mis limitaciones. Ahora, me gustaría parafrasear lo que la hermana
Andrea leyó del devocional. El autor comienza diciendo, nos gusta tener todas las respuestas. ¿Qué esto implica? Que somos curiosos. Si nosotros cogemos la curiosidad y la aplicamos en un niño, vamos a decir, de 3 a 5 años, el niño es curioso en su temprana edad. Es curioso, ¿por qué? Porque él no conoce el mundo, él no conoce su entorno en el cual está viviendo. Una entrevista de un psicólogo que vi hace poco, él dice, los padres, los tíos, los hermanos o cualquier persona que instruya a un niño tiene un problema muy grande. ¿Por qué? Porque están enfocados en instruir al niño que cuando toca un vaso de cristal que está sobre la mesa y nosotros sabemos que si ese vaso de cristal se cae, puede cortar al niño y puede causar un accidente. Nuestra primera opción es, no, no hagas eso, te voy a pegar. El psicólogo dice, no, porque estás causando un temor en el niño. Él es curioso, primera vez que está experimentando eso. Más si tú le instruyes de una manera diferente, ok, a Díaz, Carlos, como sea que se llama el niño, no puedes tocar ese vaso porque es de cristal y si se cae, te puedes cortar y causarte un accidente. De esta manera estás enseñando al niño y a la vez dándole una advertencia de que si lo hace la próxima vez, habrá consecuencias. Ahora, ¿por qué nosotros somos curiosos? Porque no reconoce, porque no, ¿por qué nosotros somos curiosos? Porque nuestras limitaciones nos llevan, perdón, a ver de qué manera yo puedo superar esto. El autor sigue diciendo, en la incertidumbre interminable de la vida y en especial cuando nuestras circunstancias personales nos parecen caóticas, anhelamos algo de seguridad. Esa curiosidad me lleva a ver dónde yo encuentro un anhelo, dónde yo encuentro una ayuda, dónde esa persona me puede ayudar para yo poder impulsarme y no ser carente de algo. El anhelo que se puede asociar de la misma manera a la fe es ese motor que impulsa al creyente a anhelar ver a Dios Padre, Cristo Hijo en algún dado momento. Por eso yo debo reconocer quién yo soy fuera de Cristo, quién yo soy en Cristo, para que en Cristo yo pueda ser alguien. Si nosotros asociamos esto y vemos la vida de Saulo, Saulo era perseguidor de la iglesia, pero en un dado momento Saulo recibió el llamado de Dios desde el cielo y él comenzó a predicar la palabra de Dios. De esta manera, Saulo en un dado momento, nadie lo pensaba, Hechos 9 22 al 20 al 22, la persona dice, no era este Saulo, aquel perseguidor de la iglesia y ahora está proclamando la palabra de Dios. Por eso es que cuando Dios, como cómo Dios nos está llamando diferente a pensar es aceptando nuestras limitaciones en tercer lugar. Porque el autor dice, la respuesta sabia a esta verdad es humillarnos y vivir a la luz de la palabra de Dios. En otras palabras, aunque Dios no nos permite saberlo todo, podríamos saber, reconocer que si nos ha dado todo lo que necesitamos saber, la verdad, humildad, aceptar esta limitación, incluso de buena gana. Hermanos, si nosotros verdaderamente tenemos eso presente, nuestro día a día será más fácil, más provechoso, porque yo acepto quién yo soy fuera de Cristo y en Cristo. Pero aún más acepto que yo viviendo para Cristo, yo deseo aceptar que mis limitaciones no son por mí mismo, sino son por un propósito particular en Cristo. Ahora, Cristo fue hombre, en un dado momento fue perseguido, en un dado momento lo crucificaron, en un dado momento pasó hambre, tuvo sed, necesitó dinero,
Aún Cristo, estando en gloria, fue perseguido por Saulo, porque Saulo hostigaba a los discípulos. ¿Y de quiénes son los discípulos? De Jesús, que quienes proclamaban la palabra de Dios. A pesar de todo esto, Jesús siendo 100% hombre y 100% Dios, en un dado momento Jesús expresó, Padre, pasa de mí esa copa mala. En segundo lugar, podemos hacernos otra pregunta. ¿Cómo está reordenando Dios mis afectos? Cuando hablamos del afecto, la Biblia describe el mismo como sentimiento o emoción. El afecto fraternal más a menudo como el amor fraternal. La marca de Cristo no es el número de miembros, no es el tamaño del edificio para la adoración o la ajustada y elegante administración de los siervos de Dios de los siervos de Dios en su casa. El afecto es el amor fraternal. Lo podemos asociar de una manera más efectiva. La efectividad pertenece al modelo de hombre que Dios ha adquirido, tal como se expresa en Jesucristo. Perfecto hombre, cuya cosa nosotros no lo somos. Procuramos serlo, pero nuestras limitaciones nos impiden como hombres pecadores en alcanzarlo. La palabra nos habla sobre el afecto de diferentes maneras. Romano expresa sobre los afectos vergonzosos, capítulo 1, versículo 26. Colosenses relata sobre los afectos desordenados, capítulo 3, versículo 5. Es el mismo escritor de Colosa que expresa que nuestros afectos deben estar enfocados en las cosas de arriba, más no en las cosas terrenales. Capítulo 3, versículo 2. Pero a pesar de todo, es el mismo Ezequiel que expresa que hay una distinción entre los afectos naturales y los afectos espirituales. Capítulo 33, versículo 32. Ahora, ¿cuál es el enfoque con esta pregunta? En primer lugar, ¿está reordenando Dios tus afectos para la aceptación de tus limitaciones? En segundo, ¿está reordenando Dios tus afectos para tener una seguridad en Él? En tercer lugar, ¿está reordenando Dios tus afectos para que ya no te sientas avergonzado? En cuarto lugar, ¿está reordenando Dios tus afectos para que ya no estén desordenados tus caminos o tus afectos o tus limitaciones? En sexto lugar, ¿está reordenando Dios tus afectos para que ellos estén enfocados en lo de arriba y no en lo terrenal? Son cosas que debemos preguntarnos por medio de esta pregunta. Ahora, pasemos a la tercera pregunta. ¿Qué me está pidiendo Dios que yo haga en aceptar mis limitaciones? En primer lugar, Dios está procurando que nosotros como siervos no nos preocupemos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús se fue, Él expresó y dijo en un dado momento, tranquilos, tengan paz, yo he vencido al mundo. Nuestras limitaciones nos llevan a pensar que no podemos seguir, que no podemos alcanzar aquello que Dios desea que nosotros alcancemos en nuestras vidas. Nuestras limitaciones nos lleva a preocuparnos de tal manera, no he recibido mi salario, el dinero no me alcanza para yo poder pagar. Yo no puedo leer bien, soy tartamudo, mi lengua se traba. La práctica hacia el maestro. Ningún siervo de Dios, ni David, ni Moisés, ni Josué, ni José, ellos nacieron con la sabiduría para poder ser hombres de Dios. En el proceso de con mano de Dios fue que cada uno de ellos lograron eso. Entonces, ¿cuál es nuestra preocupación? No poder ser lo suficiente como creyentes de aceptar nuestras limitaciones, de que de alguna u otra manera yo no dependo de mí mismo, sino dependo de Dios. ¿Qué me está pidiendo Dios que haga en segundo lugar?
reconocer y ser humilde, cuya cosa falta en nuestras vidas. Nosotros somos carentes de unidad, somos carentes de reconocer de que yo no puedo hacer algo. Yo sí puedo, yo sí puedo. Pum, pam. Cuando llega el momento, sabemos. De esa manera nosotros debemos reconocer y ser humilde. ¿Qué me está pidiendo Dios que haga en tercer lugar? Ser constante. Si mi limitación es que yo no puedo leer bien, mi lengua se traba, yo debo ser constante en practicar para poder superar esa limitación. El joven hoy día es catalogado como alguien carente, como alguien que es inconstante, que no procura ser constante en algo para lograrlo en su vida. Por eso, nosotros los jóvenes debemos cada día más esforzarnos en ser constante en algo. Y eso no excluye a las personas adultas. De alguna u otra manera, somos carentes en leer la palabra, somos carentes en tener una comunión con el Padre, somos carentes de congregarnos, somos carentes de llegar a tiempo, unos 20 minutos antes de que comience el servicio, sentarme, presentarle el servicio a Dios, presentarle mi vida y que sea Dios hablándome y no irme de su casa hasta que me hable. Son muchas cosas que suceden en nuestra vida que nos hace ser inconstante. ¿Qué me está pidiendo Dios que haga? En cuarto lugar, no entender la vida, sino entender y buscar a Dios. Por eso, cuando yo dejo de entender o de procurar entender por qué yo tengo tal limitación y busco busco en Dios de qué manera yo puedo superar esta limitación en Dios, Dios va a obrar de diferente manera. David fue perseguido. David pecó en un dado momento, se arrepintió, fue perseguido, pero en ningún momento David dejó de buscar la presencia de Dios y fue fue ayudado y fue salvado y fue restaurado por Dios, porque él fue constante y vio que su limitación al ser perseguido no podía él solo, sino en Dios. Por eso en un dado momento él expresa en los salmos, ¿a dónde iré? Si fuera de ti no hay nada. ¿Qué más me está pidiendo Dios que yo haga en quinto lugar? Saber y estar confiado en Dios, que es quien ha de hacer que aceptemos nuestros errores y vivamos para Él. Saber y estar confiado. Es algo que mayormente, particularmente hablando, nos afecta, me afecta. ¿Por qué? Porque no creemos los más sabios, los mejores eruditos de la tierra. Por eso nosotros creemos que lo sabemos todo, mayormente en el término de joven, de juventud hablando. Porque, porque confiamos en lo que yo puedo hacer, confiamos en confío en mis habilidades, confío en mi saber, en mi proceder de vida, pero más no confío en Dios, quien lo sabe todo, más no confío en aquel siervo que Dios utiliza para guiarme, que tiene mucha más experiencia que yo y Dios le ha dado más sabiduría que yo. Por eso nosotros debemos saber y estar confiados en Dios, que es quien ha de hacer que aceptemos nuestros errores y vivamos para Él tal cual somos. De esta manera, nuestro devocional el día de hoy nos lleva a entender, a acertar, a reconocer que fuera de Dios nosotros no somos nada, que solamente en Dios nosotros podemos llegar a ser algo. Solamente en Dios podemos superar nuestras debilidades, podemos superar nuestras limitaciones, porque fuera de Dios no somos nada. Es más que un gozo y es más que un deseo de que tanto ustedes, queridos hermanos, como yo, podamos aceptar esto en nuestras vidas. Podamos dejar que Dios nos moldee de tal manera que nos acerquemos a Él buscando socorro, gracia.
guía, protección, instrucción, porque la hemos de necesitar. Y no solamente eso, si nosotros vamos a Romanos 10, versículo 3, él expresa, no hay diferencia ni entre judío ni griego. Tus limitaciones siendo una persona de color, o tus limitaciones siendo una persona de piel blanca, o siendo de una nacionalidad diferente, o una persona que habla un idioma diferente, no son nada porque para Dios no hay acepción de personas. Si vamos a Juan, del capítulo 1, versículo 11 y 12, Juan expresa, Jesús vino a nosotros, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio la potestad y el derecho de ser hechos hijos de Dios. De esta manera yo soy hijo de Dios, y de esta manera yo acepto que mis limitaciones solamente Dios la puede salvar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que a pesar de que yo soy pecador, a pesar de que yo soy imperfecto, a pesar de que yo tengo mis limitaciones, entregó a su único hijo para que yo pueda ser salvo, perteneciente a la familia celestial. Dios le bendiga, hermano, y espero que de esta manera el Señor pueda ministrarnos cada día más en su vida. Si tienen alguna pregunta, es el momento. Gracias, hermano Darling, por el devocional del día de hoy. No sé, Pastor David, si o algún hermano, si tiene alguna pregunta, algún comentario acerca del devocional. Nada, muchas No, gracias, está hermano, todo muy por claro. su enseñanza. Sí, muchas gracias. Perdón, Pastor David. No, Gracias, hermanos. Bueno, discúlpeme que no presenté, el hermano Darling Rodríguez nos acompaña hoy de la Iglesia Bautista Jesús de la Roca de el país de Curazao, Wellington, para que todos sepamos. Entonces, pues nada, hermano, muchas gracias por el devocional. No sé si desee cerrar pues en oración. Sí, A nuestro hermano Carlos, perdóname, un comentario que dice, la vida no es un escenario para alcanzar todo el conocimiento, ni para entenderlo y poseerlo todo. Solo los insensatos pretenden saberlo todo y comprender exhaustivamente la sabiduría de Dios. Somos criaturas finitas llamadas a reflexionar sobre lo que la palabra de Dios nos ha revelado, no de nuestras opiniones ni inferencias sobre lo que no se nos reveló. Gracias a Dios tenemos muchas limitaciones, de lo contrario, nuestra naturaleza caída nos haría engreídos y soberbios, alejados del conocimiento. Y nuestra hermana Isabel dice, Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Amén. amén, así es. Porque si somos sabios y soberbios, mayormente no haría elevar nuestro orgullo más allá y pensar, como me he topado con muchas personas al evangelizar, que se creen mejores que Dios y no somos mejores que Dios. Jamás decirle, yo no merezco la gracia de Dios y no merezco por estar hablando, compartiendo su palabra, porque de una u otra manera he de pecar y he de fallar contra usted. Bueno, si no hay más comentarios o preguntas, seremos en oración para que sea Dios siendo el propiciador de todo eso y pudiendo afirmar esas enseñanzas en nuestras vidas. Amantísimo Padre Celestial, agradecido por ese momento en el cual nos permitiste estudiar el devocional del día de hoy, aceptando nuestras limitaciones, así como tu siervo Salomón lo expresa en Eclesiastés capítulo 8, versículo 15 al 17, Padre. Gracias porque de una u otra manera hemos reconocido, Padre Celestial, que tenemos limitaciones en nuestras vidas, que muchas veces nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestro ser como hombres pecadores, Padre Celestial, nos lleva a no reconocer que
tenemos limitaciones en el cual nos debería llevar a depender más de ti, en el cual nos debería enfocarnos más en lo celestial, como Mateo lo expresa, Padre Celestial, y no en lo terrenal. Ayúdanos cada día más a poder acercarnos a ti, ayúdanos cada día más a poder reconocer lo que nosotros somos, a poder aceptar lo que nosotros somos, a poder vivir en ti, a poder acercarnos más a ti, Padre Celestial, porque de dicha manera podemos superar nuestras limitaciones en ti, porque de tal manera podemos acercarnos al trono de la gracia encontrando oportuno socorro para que nuestras limitaciones sean superadas en ti, Padre Celestial. Gracias, te amo, te exaltamos, te damos el honor y la honra hoy, siempre, Padre Celestial, en cada uno de los momentos, como el día de hoy. Cada uno de nosotros estaremos congregándonos, poniéndonos a tu palabra, exaltando tu nombre. Llévanos con bien, Padre Celestial, a tu casa y que podamos deleitarnos en tu presencia, dándote el honor y la honra en todo momento. Entonces lo he dicho, en nombre sagrado, tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Y Amén. bueno, para cerrar nuestro devocional, como todos los días, así que firmes y adelante, oestes de la fe. Sin temor Temor alguno, alguno, que Que Jesús nos Jesús ve. nos ve. nos ve. No, hermana Gladys, este año era nuestro, ya tenemos coordinada aquí la sinfónica. Mis amados hermanos, gracias por todo. Nos vemos el día de mañana, si Dios permite. Un feliz día del Señor. Chao, chao. Amén. Gracias, hermano Darling. Amén. ¿Qué pasó con Firmes y Adelante? Lo acaba de decir, hermana. Y lo dijimos en Ay, coro. me despisté, pero fue muy, muy rápido. Bendiciones. Chao, chao. Amén, amén.